Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por conectarse. Siempre es una bendición poder estar estas tardes acá en el programa Crónicas de los Profetas. En esta ocasión nuevamente me encuentro solo, obviamente no solo en el estudio, sino a la par mía, ¿va? Y creo que es una bendición siempre poder contar con los siervos que a veces invitamos, pero en esta ocasión voy a estar solo nuevamente. Y quiero seguir la temática de hace como unas 3 semanas cuando hablé de las funciones del don de profecía, y creo que me quedé en varias, creo que me faltaron varias, y quiero de alguna manera enriquecer ese tema que es tan importante, ya que creo que muchos de los que estamos de alguna manera dentro de las congregaciones estamos abordando esas situaciones, y de alguna manera a través de estas enseñanzas podemos ver su función, ¿va? Hemos hablado acerca de lo que es lo profético, hemos hablado acerca de la palabra profética, hemos hablado del ministerio profético, y entonces quiero de alguna manera seguir hablando acerca del tema del don de profecía y cuáles son sus funciones. Solo voy a dar de alguna manera un repaso de los puntos que ya hablé para no volver a hablar de ellos, ¿va? Aunque creo que es interesante y muchas cosas pueden de alguna manera ser abordadas. Así que gracias a todos aquellos que ya están conectados. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, quiere compartir conmigo, desde ya ahí sí que hagámoslo enriqueciendo este tema tan hermoso, y por eso de alguna manera creo que vamos a seguir abordando. Creo que Dios trae sobre nosotros un fluir diferente, y esa unción va a caer sobre nosotros de tal manera que vamos a llegar a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Bueno, ya no hablemos tanto, así que acompáñenme. Voy a darle un breve resumen acerca de lo que hablé ya anteriormente. Como verán en la pantalla, las funciones del don de profecía. Y yo empecé con esto. 1 Corintios 14:1 dice: buscad el amor, dice, aspirar a los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía, dice esta versión. Entonces, nosotros debemos de procurar amar con sinceridad, porque creo que se pueden tener dones, pero si no hay amor, dice Pablo, podemos ser como instrumentos que solamente tocan, pero no llevan un tono, un sonido que lleve una bendición. Y pedirle, creo que es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos active, que nos capacite de la manera especial para hablar de parte de Dios. Se va a dar cuenta de algunos puntos que puse la vez pasada, y creo que son tan importantes para poder enriquecer esta enseñanza que tan bendita que es, para que nosotros podamos fluir en el don de profecía. Pablo entonces explica en 1 Corintios 12:7, dice: a cada uno, oiga, a cada uno viene a decir que todos nosotros tenemos algo. A cada uno de nosotros, de los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, dice, se le ha dado la manifestación especial, qué lindo, del Espíritu Santo, para el bien, oiga, de los demás. Eso me llama a mí la atención, porque los dones que Dios está repartiendo en la congregación es para el bien de los demás, no para el bien de uno mismo. Qué lindo eso, porque cuando uno empieza a entender que el don que Dios le está dando a uno es para edificar a otro, entonces nos damos cuenta que es importante pedirle al Espíritu Santo que nos activen esos dones. Desde ya saludos a la hermana Gladys Sierra, Marlene Ríos, al hermano Kevin Ramírez y a la hermana Diana Reyes. Dice la hermana Gladys Sierra López: bendiciones a todos. Gracias, hermana. Entonces sigamos con esto. Todos tenemos la manifestación del Espíritu Santo, por lo cual todos tenemos dones, y dice Pablo que hay que diferir, hay que discernir cuál es el don que Dios nos ha dado para poder fluir, oiga, para el beneficio de los demás hermanos, no para nosotros. Bueno, déjeme abordar un poquito más. La vez pasada yo explicaba que el Espíritu Santo daba dones, carismas, que quiere decir dádivas espirituales, una facultad milagrosa o una dádiva o un don. Eso es lo que quiere decir el don carisma. También dice que el Espíritu Santo da ministerios, que en su original quiere decir diaconía, que quiere decir sirviente, ayuda, maestro, técnicamente del diaconado o servicio del ministerio, ministración o distribución, dice.
También dice que el Espíritu Santo da operaciones, que quiere decir energeo, que quiere decir que se activó eficientemente a la obra, operar, activo, operativo o eficaz. Entonces me doy cuenta que el Espíritu Santo empieza a obrar en el cuerpo de Cristo, dando dones, carismas, dando ministerios de diaconía y dando operaciones de energeo. Cuando se refiere a ministerios, esta palabra nos deja ver que no es un ministerio doma, sino que está hablando de una diaconía dentro de la congregación que nos enriquece y que podemos utilizarlo. Ahí podemos vemos un diaconado de departamento de, pongámosle, de administración, un diaconado del departamento de finanzas, etcétera. Todo lo que se mueve dentro de una iglesia como ministerio. Entonces quiero apuntarlo bien, porque algunos han de pensar de que entonces ya hay ministerios primarios en eso, y creo que son dos palabras muy diferentes que hay que de alguna manera resumirlas. Bueno, déjeme abordar un poco más en esto. Todo eso ya se lo dije la vez pasada, no me quiero quedar mucho tiempo en eso. 1 Corintios 12:10 dice, a otros dice que les dio poder de milagros. Creo que es importante que nosotros anhelemos los dones. Mire qué don más importante ese. A otros el de profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas, en excepción de los demás que habla ahí. Creo que es importante que nosotros le echemos un ojo a 1 Corintios 12:10 para ver en realidad los dones que el Espíritu Santo está repartiendo dentro de la congregación, y nosotros debemos de tomar eso. La hermana Gladys Sierra dice, hermoso, y es para edificación de la iglesia. Hermoso versículo. Gracias, hermana. El hermano Francisco Castillo, bendiciones que estar conectado. La hermana Heidi Escobar nos manda saludos desde Guatemala. Que Dios me la bendiga. La hermana Lucy Reyes también ya está conectada. Entonces, sigamos abordando para que no me quede tiempo. De ahí se me va el tiempo y no termino con los otros puntos. Déjenme ir volando, dicen por ahí. Ahora, en 1 Corintios 12:11, dice, pero es por el Espíritu Santo mismo que hacemos todo esto, y que Él decide la capacidad de darle a cada uno. Por eso le decía yo que el Espíritu Santo le da la capacidad a cada uno para obrar, para poder utilizar el don y poder servir con ese don a los demás. Creo que es importante enfatizar en eso, que el don que tú tienes no es para tu provecho, sino es para el beneficio de los demás. Por eso, mientras el Espíritu Santo nos esté induyendo, instruyendo, llevándonos a poder utilizar los dones, debemos de entender de que debemos de usarlos. ¿Cuántos quieren el don de milagros? ¿Cuántos quieren el don de interpretación de lenguas? La vez pasada hablamos un poco de eso. ¿Cuántos quieren de alguna manera aquellas cosas que hemos anhelado? Y creo que son importantes para que nosotros anhelemos y busquemos. Bueno, la hermana Zulma Ibáñez, bendiciones, ya está conectada. Entonces, abordemos. Vamos a entrarle de alguna manera a los otros puntos, pero quiero resumir lo que ya hablé ante tiempo. ¿Cómo hablo yo? De ahí se me va el tiempo. Bueno, entonces me doy cuenta que a cada uno le da la capacidad, de darle a cada uno el Espíritu Santo de lo que va a hacer, va a operar. Por eso recuérdese, el Espíritu Santo va a empezar a ministrarnos con dones, carismas, con diaconías, ministerios y ergeo, que quiere decir operaciones. Bueno, regreso a esto. Saludos a la hermana Lidia Borrorra desde allá de Guatemala. Saludos, mamá. Entonces sigamos abordando. Mire, profecía es el don que estamos viendo y sus funciones. La palabra profecía en el griego quiere decir, de una traducción de la palabra griega profeteia, que tiene un significado, oiga, y quiere decir la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Qué lindo esta definición que se le da, porque todos aquellos que anhelamos profetizar o aquellos que ya profetizamos, vamos a experimentar que en el momento de los dones, el Espíritu Santo empieza a darnos un mensaje, un poema, le digo yo, una inspiración para poder transmitirle al pueblo el consejo divino a través de la mente de Cristo. Por eso dice Pablo que debemos de acceder a la mente de Cristo para que los pensamientos que vienen de Él bajen sobre nosotros y podamos ser útiles en nuestra boca para profetizar. Ahora, voy más rápido. El don de profecía es un espíritu
que se utiliza únicamente por el Espíritu Santo, obviamente. El Espíritu Santo lleva el mensaje cuando lo dispone el Señor. Eso es bien interesante porque en la trayectoria del desarrollo del don tenemos que aprender a oír la voz de Dios hablando espiritualmente para poder discernir el momento cuando uno debe de hablar. Creo que he enfatizado mucho en los demás programas donde el don de profecía y el don doma son dones diferentes, aunque son regalos para la iglesia y todos llevan de alguna manera una misma función. Creo que los ministerios doma, que son los ministerios primarios, esas llevan una función más alta. Bueno, regreso a eso. El Espíritu Santo entonces lleva el mensaje cuando lo dispone nuestro Señor Jesucristo y no cuando el hombre quiera. Eso creo que debe de ser apuntado en nosotros, no llevarnos o guiarnos por sentimientos, por pensamientos, sino en realidad qué es lo que dice la Escritura, porque si no, entonces uno puede cometer un error de sentir algo y profetizarlo, y tal vez Dios no lo estaba hablando, aunque obviamente en el desarrollo del don muchos tienen margen de error porque obviamente al principio están desarrollándose en eso. Bueno, saludos a la hermana Yanderi Cruz, a la hermana Erlinda Ruedas, gracias por conectarse. Cualquier saludo, aportación, pregunta, creo que podemos hacerlo. Creo que es un tiempo donde el programa nos facilita poder contestar y responder para que podamos aprender continuamente más. Creo que como que fuera una clase virtual, ¿va? Pero usted tómelo de esa manera. Así que entrémosle más a esto. Veo yo que el Señor Jesucristo no profetizó, así dice el Señor, sino que tuvo una función muy diferente. Mire lo que dice, me doy cuenta de algunos puntos. El Señor Jesús no dijo, así dice el Señor, vendrán días cuando ansiaréis verme nuevamente. No, Él no dijo así, sino que Él le habló a sus discípulos y les estaba diciendo que llegarán días donde ellos ya no lo van a poder ver a Él y lo van a anhelar. Pero nunca dijo, así dice el Señor. Obviamente el Espíritu Santo estaba juntamente con el Espíritu de Cristo haciendo la obra, pero quiero que se dé cuenta que profeta o don de profecía no es únicamente que alguien diga, así dice el Señor. Obviamente aquí el que estaba diciendo las cosas era el Señor Jesucristo y es el profeta que nos da la instrucción para seguirlo a Él, para poder hacerlo. Eso hablando del ministerio Doma. También Él dijo, mirad, ahora la hora viene y ha llegado que seréis esparcidos. O sea, Él estaba profetizando, pero con palabras, con enseñanzas. Mire, y también después dice, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fueron profecías que el Señor dio en ese momento, pero nunca dijo, así dice el Señor, sino que las dio, aunque en Él operaba el ministerio profético, porque obviamente es el profeta de profetas, pero quiero que se dé cuenta que no debemos de confundir las cosas a la hora de profetizar. Siempre la palabra profética es la que nos va a dar, nos va a dirigir a poder hacer el don de la manera correcta. Estoy poniendo esos ejemplos porque quiero que miremos que el Señor no dijo así dice el Señor, sino dice que Él profetizó de la manera, en una manera que tal vez nosotros no pudiéramos hacerlo. Pero Él dice todo, póngale también en Mateo 24:11, Él les está diciendo a los discípulos, profetizando que iba a venir un tiempo escatológico, y usted sabe todo lo que escribe en Mateo 24:1. Bueno, me estoy quedando mucho tiempo en esto. También dijo en una vez, estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces quiero que miremos que a través de estos puntos, el Señor nunca dijo así dice el Señor, pero se cumplió. O sea que era palabra profética. Bueno, regreso a esto. Ahora, hace varias semanas, hablé de este mismo trabajo acerca de la función del don de profecía. No lo terminé porque me faltaban otros, pero quiero dar un repaso a eso. Creo que debemos de comprender lo que dice Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que la profecía se manifiesta a través del Espíritu Santo y a través del don de profecía, a través del Señor Jesucristo. Y por eso le decía yo que son cosas tan importantes que van a empezar a ocurrir en nosotros
y por eso debemos de tener las bases bíblicas para poder hacerlo de la manera correcta. La hermana Linda Ruedas Ibáñez dice: bendiciones, pastor. Se puede ver de la misma sombra y figura como David y Moisés, puesto que la Biblia dice que ellos fueron profetas. Correcto, creo que de David se habla que es profeta, de Moisés se dice que se habla de que fue un profeta, y creo que por eso debemos de apuntar muy bien dos cosas. Obviamente en el ministerio profético, el llamado ministerial Doma va a ejercer de muchas formas, pero como estoy abordando lo que es el tema de profecía, creo que no quiero salirme de eso, aunque gracias por tu aportación, sí, ellos fluían de esa manera. Moisés tal vez nunca dijo, sí dice el Señor, o habló en lenguas y luego profetizó. Creo que sus palabras y el Espíritu de Cristo ya estaban fluyendo en ellos, y por eso determinaban palabras que habían salido de la boca de Dios. Por eso cuando un profeta, a la manera de Moisés, sube al monte y tiene un encuentro con Cristo, hablando del monte Sinaí, en esa figura de Moisés, cuando un profeta sube a las alturas y tiene una intimidad con Dios, trae el mensaje revelado de arriba y lo ministra al pueblo. También vi la figura del profeta Aarón en ese momento, que no subió al monte y estuvo abajo, y creo que eso le ocasionó pensar en las cosas terrenales y empezó a desviarse del llamamiento. Bueno, regreso a esto. Saludos a la hermana Lilian Monzón, al hermano de la Cuesta, gracias por estar conectados. No sé si te contesté, pero a la trayectoria del tema vamos a ir viendo esos dos puntos. Estoy de acuerdo contigo, son profetas que tal vez no dijeron así dice el Señor, pero su palabra, el Espíritu operaba en ellos. Bueno, según Apocalipsis 19:10, que es el Espíritu de Cristo, la profecía, cuando enseñé la semana pasada las bases, hablamos del don de profecía como una señal, que era importante en 1 Corintios 22, que era importante, que era una señal. Hablé de que era una señal. Si alguno no está familiarizado con eso, unas semanas atrás hablé de eso, puede verlo para que pueda machar bien con lo que estamos hablando. También dije que se profetizaba mediante la fe, según Romanos 12:6. También abordé que el don de profecía iba a ser temporal, que iba a pasar el tiempo, que Dios determinó que los dones se manifestaran en este tiempo de la gracia, cuando la iglesia suba al lugar, al arrebatamiento, al bimá de Cristo. Ahí ya no va a haber ministración de dones, de lenguas, porque ya subimos con el Padre, y entonces dice la Escritura, según 1 Corintios 13:8, que los dones cesarán. También abordé que era una señal de autoridad para la mujer, que era importante que la mujer al profetizar se cubriera y luego profetizara. Expliqué mucho acerca de eso. Si alguno quiere más información, ya está en uno de nuestros estudios pasados, lo puede corroborar y lo puede ver, para no detenerme yo tanto en esto. Creo que es bien importante, si vemos a una mujer profetizar y no se cubre, creo que está fuera de lugar, aunque puede estar profetizando de Dios, pero no está en el orden correcto. Tengo que explicar eso, lo que dije, porque yo no puedo determinar que una persona profetice sabiendo que está en un momento del fluir profético sin cubrirse, aunque creo que vemos algunas doctrinas en otras congregaciones que no son de las nuestras, sin ofender a nadie, pero veo yo que hay mujeres que se levantan como profetas y no se cubren. Entonces eso me hace a mí retrocederme un poco a la hora de que ellas estén profetizando. Bueno, regreso. Como son puntos doctrinales, no me voy a meter a eso. He dicho que no quiero juzgar a nadie, sino quiero enseñar. Bueno, regreso entonces a esto. También hablé que se profetizaba por turnos, y creo que ahí fue donde me quedé, según 1 Corintios 14:27. Hablé de que habían turnos de lenguas, turnos de visiones, turnos de interpretación de lenguas y los turnos de profecía. Y creo que obviamente expliqué eso, que debe de haber un orden a la hora que se profetice todo dentro de la congregación, si no entonces nos salimos del desorden, hacemos un desorden y entonces se ve feo. En lugar de edificar, consolar y exhortar al pueblo, eso se vuelve un desorden. Creo que son puntos bien importantes que abordé, así que entrémosle a los siguientes. No sé si
te contesté, mija, pero si no, ahorita seguimos abordando. Ahora, entrémosle al siguiente punto. Hablé que la profecía debe de tener un discernimiento a aquellos que la escuchan. Por eso yo no estoy de acuerdo que una persona le profetice. Bueno, es a criterio mío, por favor. No estoy de acuerdo que una persona profetice en el oído a otra persona cuando en realidad la Biblia describe que hay que discernir la profecía. Por eso es bien delicado. Creo que cuando alguien tiene el don de profecía, debe estar sometido a una autoridad, debe de someter al don de profecía, porque es un don que puede utilizarlo para bendición, pero también para un provecho o incluso para desviar a gente. Por eso es tan importante los puntos que estoy dando. Si alguno tiene el don de profecía, ejérzalo en los puntos doctrinales que nos han enseñado en una forma correcta, pero fuera de ahí, fuera de que alguien ya empiece a profetizar fuera, en casas, en la calle, en el trabajo, etcétera, donde no está en realidad establecido el orden ministerial de los dones dentro de la congregación, creo que ya alguien empieza a usurpar el don y se vuelve, de alguna manera quiere usurpar el don doma. Bueno, regreso con esto. ¿Por qué es importante discernir? Porque en algunas ocasiones habían personas que me decían, Señor, hermano, el Señor me dio una palabra para aquella persona. Ok, está bien, va. En el orden correcto que lo hace venir a buscar una autoridad, está bien, va. Y entonces, vamos pues, le decía yo a la persona, y ya estando con la persona, le decía, ok, dele la profecía. Y entonces la persona se intimidaba. Y me decía, ¿y usted va a estar aquí cuando yo se la dé? Claro, porque es importante que haya alguien que discierna lo que se le está diciendo a otra persona. Obviamente creo que en algunas ocasiones lo he hecho y creo que ha sido de una bendición, no solamente para mí, sino para la persona que quiere hacerlo de la manera correcta. Dios nos puede hablar, yo entiendo que Dios puede hablar con el don carisma, pero para no usurpar el ministerio profético, o sea, el don doma, es mejor utilizar la cobertura. Dios te habló de una persona, dale esa profecía a tu ministro y él va a saber cómo dársela a la otra persona. Y entonces tú sales de ese asunto. Desde que tú das la palabra que Dios te dio a la persona indicada, creo que sales del asunto a lo cual Dios te dijo. Por eso es bien importante confrontar aún a los que se manejan en el don de profecía, para que si ellos tal vez en un futuro se van desarrollando a un ministerio profético, ellos aprendan a someterse a alguien, para que cuando ya ejerzan como un ministerio primario, no hagan un desorden, porque ahora ya soy profeta, ahora sí que se vengan todos, háganme una línea, voy a profetizarles todo. Entonces creo que para que no ocurran esos, debemos de discernirlo. Miren, ni siquiera he leído el versículo. Acompáñenme, 1 Tesalonicenses 5:20 al 21. No menospreciéis las profecías. Me llama la atención esto, porque no se menosprecia lo que Dios está dando. Lo que hay que hacer es discernir en realidad lo que se está profetizando. Antes bien dice, examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Cuando dice retener lo bueno, me llama mucho la atención, porque puede ser que más de algo de la profecía que se dijo no haga clic con las personas. Me acuerdo en una ocasión que yo estaba pasando una prueba y se acercó alguien con el don carisma y me vio llorando. Pues obviamente en la prueba, ¿quién no lloraba? Y entonces se acercó y me dice, así te dice el Señor, va, como gusano arrastrado te quería ver, va. Y yo por dentro reprendo, va, pero entonces creo que no era bien el uso correcto de lo que estaba haciendo. No discernió, no tuvo compasión, considero yo ahora. Y creo que tal vez esa profecía no era de Dios, porque yo la discerní y no era lo que yo estaba viviendo. Cuando Dios le va a hablar a uno, a veces Dios utiliza vasos específicamente y gente que no sabía tu problema. Por eso hay que discernirlas, porque lamentablemente a veces hay personas que conocen el problema de una persona y van y profetizan, usurpando en ese momento lo que ya saben de la persona y se lo profetizan. Lo he visto muchas veces y creo que eso no es correcto. Y creo que como Pablo nos da la vía libre, hay que discernirlas. Hay que discernir lo que se está diciendo para no destruir
Dios nos dio el don de profecía para instruir, para edificar, para consolar, para el bien común. Recuérdate bien esto. Si Dios te da una profecía es para el bien común de tu hermano o de tu hermana, no para el mal, no para maldecirlo, no para sacarle a luz los trapitos al sol. No, el don de profecía es para bendecir, para ayudar a tu prójimo. Bueno, regreso. La hermana Gladys Sierra dice, ¿cuándo se debe de dar una visión? ¿Al principio? ¿O no importa el turno? ¿O sería un cuarto turno? ¡Wow! Déjeme tomar un poquito de agua. Creo que como no hay un orden, ¿va? En el sentido de que, ok, ahorita le vamos a dar el tiempo a las 3 profecías. A ver, ahora démosle el tiempo a 3 interpretaciones de lenguas. A ver. Y entonces como no hay un orden en eso, porque en ese momento los dones se están manifestando, entonces yo creo que no hay lugar para ninguna de esas 3 en el sentido a la hora de hacerlo. Creo que alguien puede estar profetizando, alguien puede estar hablando en lenguas y otro puede estar viendo una visión, y creo que en el turno correcto se da la profecía. Ahora, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con las visiones, porque he visto que a veces ven una visión y luego dan la profecía y nada que ver la interpretación de la visión con la profecía. Entonces yo creo que si no hay demasiada luz para poder desarrollarse en eso, considero yo, debemos de tener cuidado a la hora de ver una visión. Creo que hay gente que se ha desarrollado, puede ver la visión, Dios le da la interpretación, la da en la manera correcta, y creo que es una bendición para la congregación. A veces he visto eso, que la visión no casa con la profecía que tienen, entonces hay que tener cuidado con eso. O puede ser que Dios te esté dando una visión y entonces en lugar de decir, he visto una visión, entonces mejor dala como profecía. O si ya viste una visión, he visto una visión, escribíla y dásela a tu ministro, si no tener la interpretación. Creo que debemos de ser humildes para reconocer que no lo sabemos todo. Bueno, no sé si le contesté a la hermana. Bendiciones a la hermana Jenny Sandoval, Patricia Chávez. Entonces, se discierne lo que otro está diciendo. Por eso es bien importante que si alguien te va a una profecía del don carisma, que haya alguien a la par tuya para poder también discernirla. Porque si no, entonces se ve feo, que alguien te esté ahí en el oído, y sin saber en realidad si te está maltratando, si te está bendiciendo o qué sé yo. Entonces creo que si lo vamos a hacer en el orden correcto, yo a algunas personas les he dicho, decila, pues, profetiza, pues, ahí está, decila. Ay, pero me da pena. Entonces, ¿que es de Dios o no es de Dios? Entonces creo que a veces se confronta a las personas, no para mal, sino para corrección, para que puedan aprender de que si Dios te está hablando, entonces, claro. Si no, imagínese a un Jeremías, sumo sacerdote, el Señor me acaba de hablar, pero me da pena. No es que te dé pena, hay que hacerlo en el orden claro y específico lo que Dios te está diciendo, y entonces ahí uno aprende a ver si en realidad esa profecía era tu pensamiento, era tu sentimiento, o si en realidad venía de Dios. Bueno, abordemos más. Amén, dice la hermana. La hermana Argelia nos saluda, gloria a Dios. José Velázquez, bendiciones por estar conectado. Bueno, sigamos entonces. Se dice, la base, de la profecía es la palabra escrita. Si contradice lo escrito, entonces no es de Dios, según segunda de Pedro 1, del 19 a 20. Por eso la vez pasada hablábamos que era un fundamento principal. Segunda de Pedro 1, 19. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugares oscuros. Luego dice, hasta que el día despunte. Cuando yo puedo interpretar cuando el día despunte, lo que está diciendo, hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta que venga el rapto, entonces la palabra profética nos va a seguir guiando. Porque, hermanos, ya todo está escrito. Me llamaba la atención porque hoy en la escuela de pastores que estaba dando el apóstol Sergio, explicó una cosa muy bonita, una frase muy bonita, donde dice que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Qué lindo va.
El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. O sea, por eso Pablo explicaba las cosas y las figuras que habían en el Antiguo Testamento y por eso ahora el Nuevo Testamento las trae. De la misma manera, los profetas del Antiguo Testamento escribieron la palabra profética y ahora los profetas del Nuevo Testamento lo que hacen es discernirla, buscar la revelación, por qué y para cuándo y qué día y todo lo que se refiere para que sea de bendición. Bueno, el hermano José Velázquez, bendiciones, Pastor Eric, bendiciones, hermano. Bueno, y luego dice en 2 de Pedro 1:20, pero ante todo, oiga, ante todo, amados hermanos, dice que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. Cuando dice de interpretación personal, yo entiendo que no es qué lo que piensa cada persona, sino lo que está diciendo es, hay un verdadero ministro, un apóstol que le da la interpretación a lo que se dijo basado en el Espíritu Santo y eso se lleva, porque si no, cada quien agarraría los conceptos bíblicos como a él le conviene. Podría decir alguien que es adúltero, pero David tuvo muchas mujeres y ¿por qué yo solo una? Entonces se está aplicando mal, está él dándole la interpretación mal a la palabra, sin en realidad no hay una verdadera dirección, ¿verdad? Entonces sigamos entonces. Ahora, el don de profecía es el más conocido dentro de la congregación y también el don más imitado por el enemigo. Por eso a todos aquellos que tienen el don, yo les pido por favor que en sus congregaciones, va donde estén, o a los que Dios me ha dado a pastorear acá, que tengamos cuidado. Yo creo que es importante que haya un ministro que te esté formando en el área del don de profecía para cuando mire algún error te lo marque para remediar eso y para poder instruirte correcto, porque si no, entonces hay personas que crecen a la baba. A veces me ha tocado a mí engendrar personas que vienen de otras congregaciones, pero con el don de profecía, pero con un orden muy diferente. Y entonces me ha tocado a mí poder instruir y restaurar para que se metan al orden, y eso cuesta poco, porque cuando ya alguien ya lleva un fundamento que alguien le explicó, cuesta un poquito. Se necesita ser humilde para poder aprender nuevamente y que alguien te enseñe. Bueno, regreso con esto. Si tiene alguna pregunta, alguna aportación, hoy lo veo muy calladito, pero gloria a Dios. Sé que está apuntando. Es importante que tenga un papelito, su lápiz para ir apuntando eso, para que podamos aprender muy bien siempre esto. Ahora, para recibir el mensaje de la profecía, el creyente debe de ser maduro, el que lo discierne, con sus sentidos ejercitados, especialmente el oído espiritual para retener lo bueno y desechar lo malo. Por eso le decía yo que las profecías se disciernen no con el hecho de destruir al vaso, sino en realidad de darle el discernimiento de lo que se está diciendo. Vamos a ver si habla con... Incluso eso le decían a los profetas del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes. Y los sacerdotes le decían, ¿tienes palabra del Señor? Dala. Si no hablas conforme a lo que está escrito, no te ha amanecido, le decían. Entonces, de la misma manera, yo hoy te digo, si no hablas conforme a la Escritura, no te ha amanecido. Todavía hay inmadurez en ti, y creo que es importante que todo aquel que tiene el don se ejercite para llegar a una madurez y pueda discernir la profecía de la manera correcta. El problema es que los que no profetizan son los que más disciernen las profecías y entonces más le tiran a los que profetizan, ¿no? Yo creo que, como dice Pablo, que los profetas se someten a los profetas. Eso quiere decir que ya hay un orden de quienes van a juzgar lo que se está diciendo. Obviamente, también supongamos que está profetizando a alguien que te cae mal. Todas las profecías no son de Dios para ti, y tal vez para otros sí. Creo que es importante discernir la palabra, lo que se está diciendo, para enriquecer la vida de uno y poder atender bien el oído cuando uno hable. Saludos a la hermana Love López, que Dios me la bendiga. Gracias por estar conectado. Gracias, hermano Minor y Lilian Monzón. Dicen aleluya. Entonces, sigamos abordando porque me detengo mucho en esto. Ahora, Hebreos 5:14 dice, la comida sólida, oiga, es para los que han crecido espiritualmente
y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso dice Pablo, discernamos las profecías y agarremos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Sabe qué me da a entender a mí con esto? Que hay profecías que a veces uno da, que tal vez hay cosas que no están bien y hay que desecharlas, y hay cosas buenas que hay que atesorarlas y hacerlas rema. El que ha crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido, es importante que todos aquellos que están fluyendo en el don de profecía lo practiquen, se dejen usar por Dios. Yo le pido a Dios que todos aquellos que me escuchan y anhelen esto, se dejen fluir, dejen que el Espíritu Santo fluya y a la hora de los turnos abrir su boca sin miedo. Que Dios quite todo complejo de tu boca, que Dios quite todo temor a hacerlo. Y creo que en el momento de que tú sientas ese fuego en tu pecho, en tu mente, y sientes que te tiembla la boca para hablar, es el momento donde debes de soltarla. Deja que otros juzguemos la profecía y déjate tú usar por Dios, y entonces vamos a poder edificar al cuerpo de Cristo mientras estemos en el orden correcto. Bueno, saludos al hermano Eric Castillo por conectarse. Entonces, abordemos entonces algo más. La profecía se puede menospreciar. Mire esto. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis el fuego del Espíritu. A todos aquellos que tienen el don, no permitan que el fuego del Espíritu se apague, sino que al contrario, que el Espíritu Santo sople y los haga arder. Por eso a mí se me imagina que Timoteo se estaba apagando. Y Pablo le dice, aviva el don que hay en ti, le dice, va. Acuérdate de las profecías que le dieron a tu madre, de la fe de tu mamá, aunque no estoy insultando a nadie, solo estoy diciendo porque usted sabe que se puede malinterpretar lo que estoy diciendo así en la actitud que lo estoy diciendo, sino acuérdate de lo que se le fue dicho a tu mamá, acuérdate de las profecías, de la imposición de manos del presbiterio, acuérdate, o sea, es necesario avivar nuevamente el fuego del Espíritu para poder arder y poder hacerlo de la manera correcta. Y dicen, ni tengáis en poco, oiga las profecías, sino examinándolo todo, pero retened, ¿qué dice? Solo lo bueno. Quiero que todos aquellos que están conectados vean esta palabra, solo lo bueno. ¿Por qué? ¿Llevará algo malo las profecías? No es que lleve algo malo, sino que puede ser que se le echó demasiada salsa a un punto y obviamente hay que quitarlo, como aquella versión de la hermana Chonita, que era el tiempo así de diciembre, ¿va? Y ya era día de ir a comer pavo y todo, y estaba en el culto, y así es el Señor, ¿va? Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. O sea, estaba fuera de lugar, ¿va? Ella lo que quería era mejor desearles una feliz Navidad, ¿va? A aquellas personas, pero creo que ahí se discierne y uno dice, no hombre, esta no es de Dios, ¿va? Y ahí, por eso exhorta de alguna manera Pablo en Tesalonicenses 5:19 a que nosotros no apaguemos el espíritu, que tampoco tengamos en poco las profecías y que también debemos de examinarlas, ¿va? Bendiciones, Pastor Eric. Gracias, hermano Eric, por estar conectado. Saludos a Sayá, Guatemala, a Nancy Camero de Escobar y a Jorge Escobar. Que Dios los bendiga allá en Guatemala. Bueno, regreso a esto. Creo que voy dándome los puntos y es importante entonces que en la profecía retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Qué lindo es ese versículo, lo quería dar la vez pasada, pero creo que llegó el momento porque era importante, porque a veces oímos profecías y a veces como que no nos hacen clic, pero recuérdese, nadie puede juzgar a la profecía si en realidad no ha sido ejercitado ni ha sido maduro espiritualmente para poder discernirla. Alguien que es carnal, alguien que no se ha ejercitado en sus sentidos, que no tiene refinado su oído, lo que va a hacer es juzgar la profecía. Otra vez dijo lo mismo, ese siempre, como grita ese flaco, etcétera. Entonces, en lugar de que se enriquezca la profecía, empiezan a juzgar. Todos aquellos que tienen su oído bien alistado y han crecido espiritualmente son aquellos que pueden discernir, porque al discernir lo único que hay que hacer es quitar lo malo y agarrar lo bueno. Así que sigamos entonces adelante. Por ejemplo,
Mire ese error. A Saúl le profetizaron que le darían el reino si era fiel. Permítame tomar un poquito. Creo que está algo frío acá. Si le bajas un poquito. Bueno, me doy cuenta que a Saúl le profetizaron que le darían el reino. Mire qué tremendo esto, porque le profetizó Samuel, el profeta Samuel, enfrente de los demás, lo ungió, etcétera. O sea, tenía Saúl un llamamiento genuino de Dios, y entonces Saúl le profetizó que le darían el reino si era fiel. Oiga, pero no con su conducta rebelde hacia Dios. Entonces dice que él menospreció la profecía a Saúl y perdió la promesa de poseer el reino. ¿Cómo se desprecia una profecía? Cuando uno deja de seguir el cumplimiento. Él dejó de creer en esa palabra que le habían dado, que él iba a ser el rey, y entonces se fue por otras cosas, menospreció lo que le había dicho el profeta, y obviamente el Señor cambió de parecer. Y entonces creo que usted ya sabe, pasó lo que tenía que pasar. No se menosprecian las profecías, se discierne, no se juzga al vaso, porque si no, entonces, ¿dónde queda aquel versículo donde juzgaríamos aquella burra, aquel asna, ¿va?, que le habló a aquel profeta loco, ¿va? Entonces, creo que algunos dicen, ay hermano, es que no me siento tan santo para profetizar, ¿va? Y digo, cálmate, le digo yo a veces, ¿va? Como que si la burra había sido santificada o qué, para que hablara de parte de Dios. No, si lo que Dios está haciendo es usar tu boca en ese momento. Obviamente debemos de andar bien, ¿va?, para que Dios nos use de la manera correcta. Porque hay gente que no anda bien y profetiza. Ay hermano, ¿cómo así? Sí, hay personas que no andan en el orden correcto y se les salen las profecías. Por eso les decía que como el don es tan poderoso, hay personas que no quieren dejar de hacerlo aunque estén mal, ¿va? Yo creo que es importante que aprendamos a que si tenemos algún tipo de error o algo, poder buscar ayuda para que después, siendo restaurado, podamos seguir ejerciendo. Si no, como me dijeron la vez pasada, y cómo es que hay personas que están mal en pecado y profetizan, ¿va? Entonces creo que a criterio puede ocurrir cuando el ministro no sabe que está en pecado. Pero cuando alguien está en pecado y lo sabe el ministro, por eso se le dice a la persona que se restaure en lo que se resuelve su problema, y después Dios puede volverlo a rehusar. Bueno, regreso. Vámonos entonces a otro ejemplo. ¿Para qué sirve la profecía? 1 Corintios 14:1 dice, procurad alcanzar, oiga, el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Creo que esta palabra debo de recalcarla para todos aquellos que me escuchan, que es importante que nosotros ardemos, que queramos el don, ¿va? Yo he oído gente que dice, hermano, yo quiero profetizar, pero no se le mira la chispa, ¿va? No se le mira que quiera. Yo creo que cuando alguien quiere algo, lo busca día y noche, se mete con el Señor en medio de la alabanza, pide ayuda, le pide a alguien que tenga un ministerio primario, que ore por él, que lo active. O sea, eso es buscar ardientemente los dones. Ahora yo, por la autoridad que Dios me ha dado, te bendigo, ¿va?, para que en ti se manifieste el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de interpretación de lenguas. Te ministro eso, ¿va?, y los demás dones que vayan sobre el espíritu que Dios ha dado para que se active en tu vida, ¿va? No sé cuál es el don que tanto anhelas, pero hoy te digo, si anhelas el don de sanidad, búscalo fervientemente. ¿Quieres hacer milagros? Búscalos fervientemente. ¿Quieres profetizar? Te estoy dando las bases, pero tú busca ardientemente que Dios, por medio de su espíritu, te active. Entonces, procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. Dice, sobre todo, oiga, sobre todo que profeticéis. Es que este don es tan lindo, porque Dios puede traer a luz lo que está oculto a través de una persona sin saberlo.
Y creo que como es tan interesante, tan poderoso, Pablo lo pone de esa manera, que debemos de tener ese anhelo y sobre todo profetizarlo. Bueno, y luego dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza, mire cuál es la función del que profetiza. Habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Dice ahí maldición, para buscar pleito con los hermanos. No dice así. Mire, en realidad, en la función que lleva el don de profecía, creo que todos aquellos que profetizan deben de echarle un ojo a esto. Si tu profecía lleva en el sentido de querer exhortar a alguien en una forma mala, eso no dice que es una de las funciones del don de profecía, sino dice que uno debe, la edificación debe de exhortar a las personas y debe de consolarlas. Tu profecía, obviamente de Dios, pues, pero cuando está siendo utilizada en tu mente y en tu boca, debe de llevar este antídoto, edificación. Va. Tú estás a la hora de los dones y viene ese mensaje divino de la mente de Cristo a tu mente, se vuelve un poema en ti. Así me pasa a mí, por eso lo estoy diciendo. Y entonces cuando ya va a salir de mi boca, discierno, lleva edificación, consuela, exhorta. Si lleva esas tres fases, mire, abro mi boca para que sea de bendición. Así debemos de discernirla. Obviamente, por eso dice que el don de profecía debe de haber alguien que esté continuamente practicándolo. Si no lo practicas, tus sentidos no se ejercitan y por lo cual obviamente siempre va a haber un margen de error. Pero si tú te ejercitas profetizándolo en los turnos, mire qué lindo es cuando una congregación empieza, ¿va? Porque están los dones ahí, ¿va? Pero ya en una casa apostólica de donde yo vengo, pues, hermano, ahí sí tenía 60 personas en la escuela de profecía. Y se imagina que las 60 les dieran ganas de profetizar en cada servicio. Sería una locura, pero me alegra de eso porque hay entonces profecía. Es importante que la iglesia despierte nuevamente a la hora de los turnos y profetice. Si alguien te hirió, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios te active nuevamente tu boca, tu corazón, tu pensamiento para que lo hagas de la manera correcta. Hoy te exhorto de la manera correcta para que sigas profetizando. Dios te va a hablar y va a ser de bendición para otras personas. Recuérdate que el don de profecía, dice Pablo, que es para el beneficio de los demás, no para ti. Entonces, a veces hay gente que utiliza ese don de la manera incorrecta y ya quiere ganancias de eso, y creo que nosotros no somos Bar Jesús para andar buscando que nos den esa activación de los dones para sacar dinero o provecho. No, eso no es un provecho. He tenido confrontaciones con falsos profetas. En una ocasión me confronté con uno porque por teléfono le estaba diciendo a una mujer, ¿se acuerda de la profecía que le di? Hermanita, le dice, sí, hermano. Dice, ahí se acuerda lo que me prometió, y le hace así, va. Y bueno, esta es una seña en un país donde dice, bueno, ahí me da la mitad de lo que gane, va. Entonces creo que no es la forma correcta. Lo confronté. A veces dan ganas de agarrarlo a trancazos, ¿va? Porque en realidad hay un celo de parte de Dios y creo que gente así trastorna las almas de las personas. Bueno, sigo adelante. Entonces miremos el primer punto. La profecía tiene que edificar a la iglesia. 1 Corintios 14:4 dice, edificar quiere decir es promover, oiga, el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Oiga, una iglesia sin profecía se descarría. Por eso es bien importante que haya profecía. Obviamente la profecía no va a dirigir al ministro para ver qué dice hoy el Señor. Amén, ok, entonces sigamos eso. Creo que se discierne, el ministro agarra su parte y entonces seguimos, porque la iglesia tiene un mismo objetivo, llegar al arrebatamiento. Ahora, me doy cuenta que la palabra edificar quiere decir que es promover el crecimiento, ayudar, edificar a otros.
no a destruir, sino a edificar. Me imagino yo cuando habla de edificar es como cuando alguien está construyendo algo. Él lo está haciendo en orden correcto para que haya una bendición. Entonces, en el desarrollo del carácter del creyente debe de haber edificación. Una iglesia sin profecía, según Proverbios 29, 18, se desenfrena. Mire, dice Proverbios 29, 18, dice, faltando la profecía, será disipado, y se desenfrena el pueblo. Pero bienaventurado será aquel que guarda la ley. Entonces, se necesita que una de las funciones del don de profecía es que es como que le pone un alto a personas que están haciendo cosas indebidas. Así es el don, y por eso de alguna manera todos aquellos que profetizamos debemos de buscar la manera de edificar al cuerpo de Cristo. Bendiciones al pastor de Woodland, bendiciones, gracias por estar conectado. Entonces, abordemos edificar a un hombre. ¿Cómo se edifica a un hombre? El Señor trata con individuos, en la edificación de la palabra. También se traduce en el griego oikodome, que significa el acto de construir. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, entre sus facetas del don de profecía, edificación, consuelo y exhortación, estoy dando el desarrollo de esta. Entonces, ¿cómo se edifica un hombre? Conforme al acto de construir, no de destruir. Para que sea de bendición esto. Ahora, se siente por esto como el crecimiento espiritual de un hombre, puse acá, y expresa el efecto fortalecedor de la enseñanza, y es estimular al que tiene una conciencia débil, formándole un carácter probado en lo espiritual. Por eso le decía yo, el que edifica debe de saber que lo que está haciendo es darle un crecimiento espiritual a la persona, es algo que se expresa a la hora de fortalecer a alguien y enseñándole para que su conciencia débil se fortalezca y pueda ser su carácter aprobado delante de los hombres. Eso es lo que debe de hacer el don de profecía en el lado de edificación. Creo que ya hay calorcito, fíjate. Solo bajarlo a 76. A 77, déjalo. Regreso, perdón, porque estamos en vivo y es normal. Entonces, ahora, por ejemplo, en el libro de los Hechos 21:10 se narra una forma de cómo edificar por medio de la profecía. Mientras permanecíamos ahí varios días, un profeta llamado Agabo, descendió a Judea. Y luego dice, al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se lo ató a los pies y a las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Mire la forma de profetizar de este profeta. El Espíritu Santo. Al hombre a quien le pertenece este cinto, lo atarán los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Mire, él lo que estaba haciendo era edificar a Pablo, dándole una palabra por medio del Espíritu Santo que no llevaba a destrucción. Y más adelante Pablo explica y él dice, si esto es así y es del Señor esta palabra y me edifica, de todas maneras iré a Judea porque ya Dios profetizó que iba a padecer un poco por el llamado al cual Dios me había hecho. Recuérdese que cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo, le dijo que por causa de él iba a padecer mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el don de profecía? Edificar al pueblo, no destruir. Ahora, el otro punto es exhortar. Voy a ir un poco más rápido. Hoy lo veo bien calladito, no quiere preguntar, o puede ser que esté poniendo atención. Así que tal vez al final voy a dar unos 2-3 minutos para si alguien quiere preguntar algo, apunte sus preguntas o si quiere darlas de una vez y las vamos leyendo. Exhortar a la iglesia. 1 Corintios 14:1 dice, se traduce la palabra griega parakaleo y significa llamar, rogar, amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta aprobada para Dios. Mire qué lindo esto lo que dice la palabra exhortar. Esta palabra parakaleo lo que quiere decir es que podemos rogar para que otros hagan el bien. Se puede amonestar a alguien, pero de la manera correcta. No, es que mire, el don de profecía no es para destrucción. Yo he visto que algunos lo utilizan mal.
utilizan el don como quien dice para sentirse así como Ezequiel o como Juan el Bautista, camadas de víboras, a ver cuándo se santifican eso. No, no es eso. No, la verdad que cada profeta tuvo su función, cada profeta tuvo su carácter. Veo a un Ezequiel que le dice el Señor, te voy a dar frente de pedernal porque la gente te va a hablar mal de vos. Entonces necesitaba en ese momento esa talla. Pero ya en el don de profecía es muy diferente. Nos está hablando que debe de haber una exhortación, algo que amonesta a alguien para poder hacerle un bien. Yo siempre, en el tiempo que estuve allá en la casa apostólica con el apóstol Luis, siempre traté de poder erradicar las cosas malas que habían en algunos y edificarlas con cosas buenas. ¿Por qué? Porque el objetivo es de que si todos crecemos en el don, vamos a llegar a hacer que ese don se mosee y en lugar de ser tan señalado, llegue a ser de gran bendición para la congregación. Ahora, la palabra exhortación se anticipa a mirar el futuro. Por eso le decía yo que la profecía no es que seamos adivinos, reprendo, sino lo que puede ser que Dios esté dando una palabra de profecía, ¿va? Tú que quieres cometer o ya tienes esa intención de pecar, así te dice el Señor, etcétera. Me estoy poniendo un ejemplo. Arrepiéntete, que si te acercas a mí, yo te perdonaré, etcétera. La función de eso es, sí te exhortó a que andabas mal, pero te está dando también la solución para poder restaurarte. No comprendo yo con aquellos que se levantan a profetizar, sí, que tú que andas mal y que no sé qué, que solo falta que lo maltraten. Creo que ese no es el orden correcto. Cuando vosotros escuchéis a alguien así, discernid que esto no es de Dios, sino que si alguno se levanta a profetizar y no profetiza conforme está escrito y sobre estos parámetros que estamos dando, puede ser que el tal profeta esté hablando de su propio corazón. Ahora, se anticipa a ver el futuro. También podemos ver que una palabra de Dios a tiempo o fuera de tiempo puede ubicar y salvar a una persona del pecado. Por eso le decía yo, por el ejemplo que yo le estaba dando, puede entonces la profecía ayudar, hablando de alguna manera de algo por venir, y entonces si es de Dios, si se discierne, puede salvar a alguien de cometer algún error. Creo que en algunas ocasiones recibí varios mensajes de Dios cuando estuve allá, y creo que eran delicados cuando hablaba acerca de personas que estaban a punto de cometer un error, un pecado, y lo primero que hice fue ir y consultar con mi apóstol. Le dije: apóstol, el Señor me estaba hablando acerca de una persona específica, no tengo el nombre, pero me está diciendo que se aparte de ese pecado, que Dios quiere hacer misericordia. Entonces el apóstol me dijo: no, flaco, esa la necesitas dar. Entonces ya a criterio de él, entonces ya él me dio el micrófono, entonces ya lo profeticé, y creo que fue de bendición porque no fue uno, sino habían varios que querían atentar con algo que iban a hacer. Bueno, regreso a eso. ¿Por qué se lo digo yo? Porque creo que las experiencias de uno como ministro que va siendo formado conforme el tiempo, nos damos cuenta que sirven para todos aquellos que vienen atrás. Ahora, déjenme abordar un poco más en esto. Ya voy a ir terminando. Vimos que se edifica, vimos que se exhorta y vimos que también debe de llevar consuelo. Ahora, recuérdense, 1 Corintios 14:1 dice, del griego parakaleo significa un llamamiento al lado de uno. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, oiga esto, Lucas 2:25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Me llama la atención porque dice que cuando él ve al Señor Jesús, se cumplió la profecía que el Espíritu Santo le había dado a él, que iba a venir alguien que iba a consolar eso. Entonces, imagínese por cuántos años él recibe esa palabra y le trae un consuelo. Y por eso a veces la palabra profética trae consuelo
a muchas personas, a muchas familias que vienen destruidas. Yo he oído testimonios que a veces se levantan las profecías y hay personas que llegaban con esa pregunta a Dios, y Dios les respondía a través del don de profecía. Creo que es lindo y por eso Dios lo dejó, y creo que una de las cosas tan importantes es que la palabra que va a ser enviada por el don carisma debe de llevar esa unción, consuelo. Por eso dice uno de los profetas: consolad a mi pueblo. Ahora, para declarar lo oculto al corazón del hombre, también sirve la profecía. Mire, ya voy terminando. Ezequiel 13:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Oiga, que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Qué tremendo, porque le están dando una palabra profética para que se lo transmita a los profetas. ¿Sabe qué interpreto yo hoy? Por la autoridad que Dios me ha dado, esto que estoy enseñando, te lo estoy profetizando a ti, para que puedas ubicar correctamente tu don y puedas ser de edificación a la congregación donde Dios te ha puesto. Así lo veo yo. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas. Obviamente no estoy profetizando en contra de usted, sino lo que estoy diciendo es: estos parámetros que hoy nos da es para que tú los analices y puedas erradicar lo malo que tal vez se puede estar haciendo y hacerlo de la manera correcta para el beneficio del bien de tu hermano. Di así a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Mire, ahí tendría que abordar muchas cosas, porque entonces, ¿qué, hermano? ¿Es palabra de Dios o es palabra del corazón? Perdone. Por eso, no se pierda el otro martes. Voy a estar hablando del uso incorrecto del don de profecía. Bueno, regreso a eso. Si no, nos enfocamos ahí, y la otra semana quiero abordar un poco más en eso. Ya le di un preview de lo que voy a hablar, pero creo que es bien importante. Ahora, mire por el ejemplo. Y en el 13:3 dice: así habla el Señor, dice: hay de los profetas insensatos que siguen sus propias inspiraciones sin haber tenido ninguna visión. Por eso me llama la atención que se puede exhortar, se puede consolar, pero hay tres cosas que Dios nos advierte en este libro. Hay gente que profetiza del corazón, hablando de sus sentimientos, hablando de cosas que ya sabe de otra persona. Son aquellos que profetizan de su propio corazón. Otros siguen neciamente en su necedad profetizando cosas que ya profetizaron. Como no hay revelación, siguen cometiendo sus insensatez. Dice ahí: hay de los profetas insensatos que siguen sus propias inspiraciones. Por eso le decía yo, inspiración, por eso le decía yo que el don inspira. Y cuando vienen los tiempos de turno, Dios te está inspirando tu mente para que profetices de la manera correcta los pensamientos de Dios. Y entonces debemos de no ser insensatos a la hora de querer profetizar de nuestra propia inspiración. No se profetiza del corazón, no se profetiza en insensatez, no se profetiza en su propia inspiración, y tampoco se profetiza cuando no has visto en realidad una visión. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Bueno, no sé si me lo pongo en un orden. No se profetiza del corazón, no se profetiza insensatamente sabiendo el problema de otra persona, porque eso sería antifútbol. No se profetiza con su propia inspiración, sino tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Y no se profetiza al ver algo que no ha visto. Ahora, por el punto tan importante, y es que en realidad hablar de estos puntos, no quiero meterme en eso, porque después la otra semana, como le digo, voy a impartir el tema acerca del mal uso del don de profecía. Bueno, regreso a eso. Entonces, me llama la atención mucho en esto. Creo que había una pregunta, quiero ver. La hermana Gloria Alicia Landa dice: bendiciones, pastor, bendiciones, hermana. La hermana Vanessa Ibáñez se acaba de conectar, bendiciones.
La hermana Nancy Camero desde Guatemala dice: Pastor, buenas noches. ¿Habrán profetas sin saber que tienen ese don? Habrán profetas sin saber que tienen ese don. Es que lo que pasa es que, no sé si te voy a poner bien el ejemplo. Creo que desde pequeño ya uno sabe quién juega fútbol, ¿va? ¿Quién trae eso? O sea, yo lo veo, un ejemplo voy a poner a mi hijo. Yo veo desde cuando aquel empieza a agarrar la pelota y todo desde chiquito, dije, no, este trae algo. Ese va a ser goleador. Entonces ya de pequeño se empieza a ver sus rangos de formación hacia lo que va a ser. Regreso con esto. El ministro está viendo entre toda la grey gente que empieza a vislumbrar con cosas proféticas. Y entonces empieza uno a darse cuenta que sí tiene el don. Ahora, por lo que dice Pablo, hermana Nancy, Pablo dice que todos debemos de profetizar. Entonces, una de las señales de que vamos a profetizar es ser llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces hablamos en lenguas y esto va paralelo porque Dios entonces va a empezar a inspirar tu mente para poder profetizar. No sé si te contesté, más o menos, si quieres me escribes ahí, más o menos, pastor, estudie más. Sí, lo estoy estudiando. Entonces, creo que ya alguien lo trae y ahora Pablo nos dice que a todos Dios nos ha dado ese don, por lo cual creo que entre todos los que estamos ahí debemos de profetizar. Eso fue lo que sucedió en figura en el Antiguo Testamento cuando Moisés llama a 70 hombres ancianos. La nube posó en ese momento y dice que todos profetizaron y aún dice que esa unción cayó a unas aldeas aledañas y habían otros 2 que también empezaron a profetizar. Es lo que te estoy diciendo, hermana Nancy, es que cuando uno está en la atmósfera profética, todos debemos de profetizar. Bueno, no sé si me di a entender. Bueno, dice el hermano José Velázquez, ¿qué hacer cuando Dios te da una visión de una persona mientras uno está orando al Señor y te explica Dios ciertos detalles de tal persona? Mira, creo que la forma en la que podemos discernirlo es debemos de ver si conocemos el problema de ellos. Si tenemos el problema de conocer el caso de ellos, puede ser que nuestra alma pueda estar dándonos a entender el problema que ya sabes. Una visión es algo sobrenatural que viene repentinamente sin que vos estuvieras pensando en eso, ¿verdad? Veo yo la visión que tuvo aquel hombre y vio a Pablo que estaba en otro lugar que tenía cegado. El hombre no sabía que Pablo estaba en tal lugar y esa visión se conectó a tal grado que llegó él y se cumplió lo que Dios le estaba diciendo. Creo que si Dios te da una visión a la hora que estás orando acerca de alguien específico, creo que es importante no decírsela a él, sino ir con tu cobertura y explicarle lo que Dios te mostró en oración acerca de él. Y creo que lo más correspondiente es que el pastor que te cubre analiza y discierne, entonces llama a la persona y ya se le pregunta si tiene algo que ver con lo que está viviendo y creo que en ese orden que lo hagas va a ser de gran bendición. Ahora, si lo haces por tu propia cuenta, puede ser que dañes a la persona, puede ser que sea de Dios eso, pero como no hay cómo manejarlo, podemos dañar a alguien y por eso a veces yo me molestaba allá porque había personas que actuaban así repentinamente, que el Señor me dio una palabra para X por cena y ahí iban y yo les decía no se la den, esperemos el momento, yo me voy a hacer, cuando sentía ya se la habían dicho. Entonces creo que en el orden atrae bendición. No sé si te contesté. La hermana Argelia Morales dice: Pastor, entonces podríamos pensar que hay quienes podrían dar visiones con mistidad, creo, o profecías con religiosidad,
dado a lo que usted dice que quienes dan sí, es que lo que pasa, por eso Pablo dice que discernamos la profecía y que retengamos lo bueno. Pero digo yo, si entonces la profecía era buena, ¿por qué vamos solo a quitar lo bueno? ¿O por qué solo vamos a agarrar lo bueno y lo demás qué? Entonces lo que está diciendo es si hay profecías donde pueden llevar cosas que no son correctas y hay profecías que sí llevan. Y entonces lo que está diciendo Pablo es que discernamos. Al discernir, entonces nos damos cuenta. Por un ejemplo, supongamos que alguien profetiza insensatamente de su propia inspiración, que sabe que la mujer que está allá, por decirlo así, está llorando, está metida con el Señor porque la dejó su marido, etc. Y el insensato que profetiza se levanta y dice, así es el Señor, tu mujer que te abandonó tu marido. No, hombre, sabes el clavo de él. Y entonces ahí es una profecía inspirada, basado a la insensatez de tu propia opinión. Entonces creo que, no sé si le contesté al ponerla así de esta manera. Por eso hay cosas que son bien delicadas. Cuando Dios nos dé una palabra de carisma acerca de un nombre, o si nos da una visión basada en una persona, no hay que dársela a él, sino correr hacia el ministro o el que esté a cargo de ese trabajo ministerial y podérsela dar y uno salir de eso y dejar que ellos trabajen con lo que se dijo, con lo que se vio. Ahora, misticidad. Sí, es que lo que pasa es que en la profecía puede entrar la religiosidad, puede entrar pensamientos contrarios, etcétera, y por eso Pablo advierte que hay que discernirlas. Ahora, la hermana Gloria Alice, pastor, ¿puede una persona que no tiene el don de lenguas profetizar? Creo que el don de lenguas es una señal de haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Obviamente hay que seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé géneros de lenguas para poder seguir profetizando. Ahora, por eso ponía el ejemplo, la burra de Balaán no hablaba en lenguas y profetizó. Entonces, y nosotros con entendimiento creo que lo debemos de hacer mucho mejor que ella. Ahora, creo que todos tenemos al Espíritu Santo. Y por eso dice que Él reparte como Él quiere y a algunos nos da unciones, ministerios de la manera como Él quiere que fluyamos. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender y pedirle al Señor poder profetizar. Hay personas que tienen su estilo. Antes de profetizar hablan en lenguas, de ahí profetizan. Ese es su estilo. Unos dicen así dice el Señor, otros dicen así dice el Señor de los ejércitos, otros dicen así dice el Espíritu Santo. Otros dicen así dice el espíritu de la profecía. O sea, estamos hablando de la misma cosa, pero creo que cada quien llega a tener su propio estilo. Y yo creo que el Señor me dio el estilo de la manera en la que dice así dice el Señor Dios de Israel, porque me estoy enfocando que Dios está dando una palabra al pueblo de Israel. Pero cuando alguien dice así dice Dios, entonces digo yo, así dice Dios, entonces, ¿de qué Dios se está refiriendo? ¿Se estará refiriendo a otro Dios que no es Jehová? Entonces creo que debemos de especificar bien. Creo que los profetas del Antiguo Testamento nos dan el orden correcto y creo que me excedí mucho en la pregunta, pero creo que al final alguien puede hablar en lenguas o no hablar en lenguas en ese momento. Si ya fuiste llena del Espíritu Santo, estás activada a profetizar. Lo único que necesitas es que un ministro ore por ti y te active y desate tu lengua. Entonces, y a la hora de las profecías, te puedes levantar sin hablar en lenguas. Así dice el Señor y ahí la das. Creo que puedes y estás avalada por el Espíritu Santo y por lo que hemos estado enseñando. Gracias, dice la hermana Nancy. Gloria Alicia, ese pastor. ¿Puede una persona profetizar? Bueno, ya lo leí. José Velázquez dice, correcto, se me interrumpió y es algo que yo no sabía. Gracias, bien contestado. Amén. Bueno, voy terminando. En otra ocasión voy a hablar acerca de las visiones. Estoy pidiéndole al Señor más luz y revelación en eso, basado en lo que me han enseñado y a lo que Dios me quiera de alguna revelar y también de lo que he escuchado de los apóstoles y de la escuela profética de Guatemala en el ministerio a general. Dice.
Que no se mezclen sentimientos, es importante, emociones en la manifestación de los dones, pues todo aquel que lo haga o diga, daremos cuenta de Dios. Creo que eso es importante. Cuando uno dice, así dice el Señor, dentro de la congregación, ya nos juzgaron. ¿Cómo así, hermano? Si decimos en la hora de los turnos, así dice el Señor, ya nos juzgó el pueblo. Por lo cual ya Dios no nos va a juzgar esa palabra, considero yo. Pero el que tiene el don carisma y profetiza fuera de los turnos, usurpando un ministerio profético, es así, se la van a cobrar porque no hay nadie quien la discierna. Bueno, no nos metamos a líos. Después, la otra semana, abordaremos eso, como el mal uso del don de profecía. Dice, que no digamos Dios dice cuando en realidad Él no ha dicho nada, según Jeremías 23, 28. Por eso le decía yo, en el don carisma y a la hora de los cultos, ahí debemos de soltar la profecía y saber de que nos van a juzgar. El pueblo del Señor debe madurar, anhelar ser espiritual para discernir, aceptar lo que es del Espíritu, sin convertirse en juez, sino más bien recibir lo que procede del Espíritu. Cuando tú y yo nos convertimos en jueces, hermano, creo que deberíamos de aprender que también a nosotros nos van a juzgar, y entonces solo con saber eso, creo que todos estamos empatados. Dejemos que los que llevan madurez espiritual y que los profetas, ministerialmente hablando, juzguen de la manera correcta para poder ser bendecidos a través del don carisma. Bueno, conclusiones, ya que no quiso preguntar más. La Trinidad ha intervenido, a través de los años en favor de los hombres. Dios Padre ha dado dones a los hombres, Hebreos 6:4. El Hijo ha dado dones a su iglesia y el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere dentro de la iglesia, según 1 Corintios 12:11. Luego también puse el propósito de los dones es glorificar al Señor y edificar al cuerpo de Cristo místico, en 1 Corintios 14:26. Me llama la atención porque Jesús, cuando estuvo en sus años de ministración en la tierra, dijo, yo he venido a glorificar al Padre. Qué lindo. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre y dice que ahora el Espíritu Santo, a través de los ministros, glorifica al Hijo. Qué lindo, porque nuestro trabajo es glorificar al Hijo. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha dado la oportunidad de que todo lo que hagamos, lo hagamos por medio de su Espíritu. El propósito de los dones entonces es glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Quienes son usados por el Espíritu en algún don, permitan que éste fluya con humildad, sin considerar que son de su propiedad, sino que son del Espíritu Santo. Eso es bien importante, esa palabra humildad, porque entre más humilde sea el que tiene el don, mejor va a crecer y mejor va a florecer ese don. Pero mi pastor y mi apóstol Luis siempre me aconsejó esto y me decía, flaco, cuando el orgullo crece más que el don, entonces se arruina el don. Creo que es mejor que el don crezca y que sea humillado nuestro ego para poder hacerlo de la manera correcta. No sé si tienes alguna pregunta más antes de que ore. La hermana Gladys Sierra dice, saludes a la hermana Valerín Escobar. Bendiciones, hija, por estar conectada. Gladys Sierra López dice, amén. Hermoso tema, lo bendecimos grandemente. Gracias, recibo eso. Dios le siga añadiendo más para que nos enseñe e imparta más y podamos crecer en conocimiento. Gracias. Le amamos. Gracias, hermano Pastor Eric. Gracias, se lo agradezco mucho por esas palabras. Creo que le pido a todos aquellos que en algún momento en sus oraciones Dios les ponga mi nombre para que podamos también poder estar firmes y poder llegar a ser de bendición para todos. Así que doy un tiempo a preguntas si alguien quiere apuntar algo más. Si no, voy a hacer una oración para bendecirlos a todos aquellos. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Voy a tomar un poquito de café. Le doy un minuto de tiempo.
Hay una pregunta, dicen. Vamos a ver. Me pasé. No la tengo acá. Me dicen los de media que hay una pregunta. ¿Cómo se llama? Pati de Águila. Fíjate que no la tengo. La hermana Pati de Águila. Yeah. Hiciste una pregunta, hermana. Saludos hasta allá, Houston, Texas. No, Houston, no, perdón, hasta Austin, Texas. La verdad que me dicen acá que hiciste una pregunta, pero la verdad no la encuentro acá. No sé si la podías volver a dar o pasar. Dámelo, no tengas pena de pasar. Sí, Pati de Aguilar dice, pregunta, pastor, ¿el Señor puede decir qué fea te ves con esas niñas? No. Por eso le decía yo, dice, si en realidad la profecía que te dan no está conforme a lo que está escrito, son pensamientos de otras personas. Es lo que te estaba diciendo, que yo estaba pasando una situación difícil y se acercó uno y me dijo, así te quería ver, dice el Señor, como gusano arrastrado por el suelo. Y dije, wow, este cuate, o le caigo malo, o saber qué le pasó, pero entonces discerní y no era eso. Creo que he visto errores tan graves como en una ocasión vi que me comentaron y me dijo, ¿sabe qué, pastor? En otra iglesia donde yo estaba se me acercó un muchacho y me dio una profecía y me dijo, así dice el Señor, que tú ibas a ser mi esposa y etcétera. Le echó salsa y al final sí paró estando con él y al final ni era de Dios y se separó y el otro era un desgraciado porque el don no se utiliza para el bien para tener el provecho de uno, sino el don es para el bien de los demás. Por eso es importante discernir las profecías. La hermana Gloria Alicia Landa dice, pastor, no he tenido el honor de agarrar mi don de lenguas. Creo que donde estés, en la casa ministerial donde estés, es importante que a la hora de la adoración busques. Por eso dice Juan, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene otro, hablando de Jesús, que Él os bautizará con Espíritu Santo y en fuego. Entonces lo que hay que hacer es pedirle a Jesús, al Señor Jesús, que te bautice. Si ya te creíste en el Señor Jesucristo, si ya te bautizaste, creo que vas bien. Ahora lo que tienes que hacer es anhelar. Y yo siempre he explicado esto basado a cómo es que Dios va desarrollando la llenura del Espíritu Santo. Algunos me han dicho su punto de vista y yo así lo veo ministerialmente. Esa póngamela a mí. Como Jesús, nuestro Señor Jesús, es el cuerpo místico, lo mismo le va a pasar al mismo cuerpo de la iglesia. Veo que el Señor Jesús se bautiza en agua. Al salir de ahí, dice que el Espíritu Santo reposa. Es muy diferente reposar a estar dentro. Entonces dice que el Espíritu Santo viene y reposa sobre nosotros. Y luego dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y al salir del desierto, le entregan el libro de Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor, Jehová está sobre mí y me ha ungido. Entonces cuando lo unge, dice que lo activa para hablar a los pobres, dar vista a los ciegos, o sea, lo activó en el don. Entonces hay muchas personas que fueron bautizadas en agua, que creyeron en Cristo, que el Espíritu Santo está en ellos, pero ahora lo que necesitas es buscar ser ungido. Al ser ungido, ser lleno del Espíritu Santo, entonces te activan. Por eso en el Pentecostés ungieron a los apóstoles y los activaron. Pero versículos atrás dice que el Señor Jesús sopló sobre ellos y recibieron al Espíritu. Entonces lo que quiero dar a entender es que uno debe de buscar ser lleno y que el Espíritu Santo lo unja y lo active
para el don que has estado pidiendo. No sé si le contesté a la hermana. Al final voy a orar para poder ministrar eso por la autoridad que Dios me ha dado y le pido al Señor que desate tus lenguas. Nancy Camero desde Guatemala dice una pregunta. El hermano Jorge Mario Escobar de Guatemala dice, le saluda. Pastor, ¿no es lo mismo dar una palabra de Dios a profetizar sobre una persona? No es lo mismo dar una palabra de Dios a profetizar sobre una persona. Creo que como estamos hablando del don carisma, todo aquel que tiene el don de profecía debe utilizarlo a la hora de los turnos. Cuando ya alguien es profeta, entonces ya Dios lo puede usar fuera de los turnos y entonces ahí puede darle una palabra de profecía a una persona. Ahora, pero no sé si me doy a entender con esto, mismo dar una palabra de Dios a profetizar sobre una persona. Por eso creo que ahí se está viendo, por lo que espero que esté entendiendo la pregunta. La palabra de Dios la utiliza el don carisma para edificación, consolación, exhortación de la iglesia. Cuando viene una palabra de profecía con el don doma, hablando del profeta ministerialmente, entonces ya está avalado para ir y darla personalmente. Obviamente, pero es delicado. Por eso el ministerio profético, llegar al ministerio profético necesita un desarrollo ministerial para cuando ya esté ejerciendo en esa forma que Dios lo va a usar, no cometa muchos errores. Espero te haya contestado, George. José Velázquez dice, gracias por impartirnos lo que Dios le ha confiado en sus manos. Gracias, hermano José Velázquez. Para mí es una bendición siempre poder hablar de esto. Jorge A. Escobar dice, pastor, una pregunta. ¿Cree usted que cuando la profecía se cumple, cree que puede llegar a sentirse halagado la persona y llevarla a desviarse? Bendiciones. Es que lo que pasa es que aquí es donde entra la formación ministerial, ¿va? Y yo lo experimenté porque ¿quién no se siente halagado? ¿Va? Ponerle que des una profecía, ¿va? Y de repente vengan 2 o 3 y te digan, hermano, esa palabra que Dios le dio era para mí, y empezás a ver las confirmaciones. Y entonces yo lo que he hecho es, para que a mí no se me suba, lo que he hecho es darle gloria y honra a Dios. Y eso que sucede en ellos me alienta a mí para seguir profetizando. Pero sí hay personas que empiezan a ver que la palabra que Dios les está dando empieza a tener un fruto, y creo que como su corazón no está ejercitado y no ha madurado, empiezan a buscar el halago, y eso es peligroso porque se pueden desviar a querer ser profetas cuando tal vez su tiempo no les ha llegado. No sé si te contesté, me decís amén. Gloria Alicia Landa dice, sí, pastor, amén, gracias. Hermano Cris, gracias por conectarse. Espero que te haya salido todo bien. A llamarte iba, fíjate, Cris, pero ahora ya que estás en vivo, te digo que Dios te bendiga. Espero que haya salido bien de esa operación. La hermana Nancy Cameros, o sea, Jorge Escobar desde Guatemala dice, ok, gracias. No sé si hay más preguntas. No sé si le contesté a Jorge A. Escobar, es que se parecen. Sino para poder orar por todos aquellos que están conectados. Creo que el tiempo ya arrebasó un poco y creo que es importante. Así que, hermana Gloria Alicia Landa, no sé si dije bien su nombre, quiero orar por su vida y por aquellos también que anhelan profetizar. Me gustaría que ponga su mano sobre su boca, y por la autoridad que Dios me ha dado, quiero hacer un acto profético. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, Señor, que desates la boca de tu sierva, que pueda experimentar hablar en lenguas, no solamente en lenguas, sino también que venga sobre ella la activación para poder profetizar en la congregación donde esté. Y a todos aquellos que anhelan eso, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad profética pastoral que Dios me ha dado, vengo ministrándote en el nombre de Jesús
tu boca para que profetices, para que hables en lenguas. Señor, te ruego por aquellos que anhelan el don de sanidad, sea activado ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que anhelan hacer milagros, que se active el don de hacer milagros. Aquellos que anhelan la interpretación de lenguas, por el Espíritu vengo orando que se active y que se active la interpretación de lenguas. Aquellos que anhelan ver visiones, Señor, sorpréndelos en los cultos de tal manera que sean activados los dones. El palabra de ciencia, Señor, aquellos que anhelan sea activada la palabra de ciencia en el nombre de Cristo, y los demás dones vengan sobre ellos activándose en el nombre de Jesús. Yo por la autoridad profética profetizo y te activo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y entonces me despido. Gracias a todos. Bendiciones, ha sido una bendición. Recuérdense, el siguiente martes a las 5:30 voy a estar abordando el tema de la mala función del don de profecía o el mal uso del don de profecía. Me despido de todos. Gracias a la hermana Sheila y Charlie por conectarse a este momento. Que Dios me los bendiga y bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.